Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es lunes 9 de marzo y voy a continuar ampliando un poco la información sobre el tema de la guerra contra Irán y más o menos algunas de sus repercusiones más importantes en términos de geopolítica y economía para el mundo. Básicamente sabemos que el sábado de hace casi 10 días ya prácticamente comenzó el ataque de los Estados Unidos e Israel contra Irán bajo el argumento bajo el argumento de que Irán estaba a punto de desarrollar armas nucleares y que por lo tanto Estados Unidos y sabemos principalmente Israel no estaba dispuesto a permitir que Irán poseyera armas nucleares. Creo que para todo el mundo es sabido que esta es una falacia, es una mentira absoluta. Israel en particular y de manera específica Benjamin Netanyahu eh, prácticamente lleva 40 años. La primera vez que en Israel se publicó información sobre el supuesto programa nuclear iraní es de 1984. Es decir, hace 40 años que Israel viene insistiendo que Irán está a unos días de tener armas nucleares y que eso no se puede permitir, dado el carácter terrorista, ¿no? De acuerdo con el criterio norteamericano-israelí, un gobierno, un estado terrorista no puede tener armas nucleares. Como dije, es una mentira. Irán no ha desarrollado un programa nuclear militar. Tiene desarrollos de investigación científica en torno a la energía nuclear, pero básicamente para cuestiones de uso civil, sobre todo principalmente los servicios médicos, ¿no? Y algo que es muy importante destacar es que una de las personas que más firmemente se han opuesto o se oponían al desarrollo nuclear militar en Irán era justamente el Ayatollah Khamenei, recién asesinado por Israel. Israel y Estados Unidos en general tienen tradicionalmente como esta idea bastante errónea de que descabezando un gobierno, descabezando una organización, descabezando la resistencia popular, con eso se termina todo. Finalmente, nunca han entendido que en general los movimientos sociales, políticos, que surgen desde el pueblo y crean sus propios liderazgos, no se destruyen tan fácilmente al perder estas cabezas o estos liderazgos, ¿no? Irán es un país con una historia de las historias más largas en el mundo, ¿no? Prácticamente Irán, Persia en sí misma, pues es una civilización de 5,000 años que ha pasado por infinidad de procesos y cambios a lo largo de su historia, sin dejar de ser persas, sin dejar de ser Persia y ahora Irán, de acuerdo con el nombre que le fue impuesto durante el régimen de Reza Pahlavi, la monarquía fascista que gobernó Irán desde el golpe de Estado de 1953 hasta el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, que por cierto, y hay que decirlo, fue apoyada paradójicamente por quienes hoy atacan a Irán. Cuando
se empezó a dar las movilizaciones, digamos, cuando estalló la revolución islámica en Irán. Las potencias hegemónicas, básicamente Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, valoraron la situación y justo después de haber derrocado al gobierno socialista de Mohamed Mossadegh en 1953 y haber puesto a un gobierno títere imperial, supuestamente, eh, eh, represor de una brutalidad pocas veces conocida en el mundo, con su policía que se ha hecho famosa, se hizo famosa en todo el mundo por su bestialidad y su salvajismo, el Sabak famoso. Su objetivo era desmantelar a todas aquellas organizaciones y figuras políticas de izquierda, ¿no? Digamos, alineadas con la política de la Unión Soviética y que eran, digamos, las que habían mantenido al poder, por ejemplo, a Mossadegh, al primer ministro de entonces de Irán, que nacionaliza la industria petrolera. A raíz de eso, entonces, es que se da el golpe de Estado y viene todos estos años de represión contra la población, pero dirigida principalmente hacia, digamos, hacia estas organizaciones y sectores políticos que podríamos denominar genéricamente de izquierda. Y al mismo tiempo, con el apoyo de Occidente y de algunos liderazgos en Irak, se promueven, digamos, grupos islámicos, digamos, de corte religioso, principalmente sunitas, eh, kurdos sobre todo, y por otro lado, frente a estas movilizaciones del sunismo de origen árabe, no persa, es que en Irán empiezan a fortalecerse las organizaciones eh, de corte islámico también, pero bajo la tradición chiita, ¿no? Que es una tradición mucho más, digamos, podríamos decirle, liberal frente al radicalismo suní. Entonces estos conflictos religiosos empiezan a surgir básicamente o surgen a partir de toda esta descomposición que se va dando en la vida social y política de Irán, hasta que finalmente en 79 triunfa la revolución islámica, ¿no? Del movimiento político del ayatollah Khomeini, que en ese entonces vivía exiliado de Irán en Europa. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que vivía en Bélgica como refugiado político, justamente que tuvo que huir con la llegada de el príncipe o el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Y es justamente en una reunión que se llevó a cabo en Berlín, en el marco de la Conferencia de Seguridad Europea, que los principales liderazgos europeos y norteamericanos deciden apoyar al ayatollah Khomeini para que regrese a Irán y, digamos, se instale en el poder y logre, digamos, tranquilizar y, digamos, estabilizar al país. Querían, lo que valoraban era que preferirían una monarquía religiosa, una monarquía islámica o un régimen islámico a un régimen socialista. Entonces es que justamente y de manera paradójica son los europeos y los norteamericanos quienes apoyan al primer ayatollah de Irán luego de la revolución en 79, el ayatollah Khomeini, que gobierna Irán hasta su muerte. Es sustituido por Ahmadinejad, ¿no? Que es uno de los personajes
políticos más importantes de Irán, que finalmente se retira y deja el camino libre a el ayatolá Jamenei, el ayatolá que fue asesinado hace unos días y que, como dije al principio de la colaboración, era la personalidad, quizás el mayor obstáculo al desarrollo nuclear militar de Irán. Y básicamente su oposición era más que nada de índole moral y ética. En cierto modo se consideraba que el desarrollo de armas nucleares atentaba contra el principio general que rige la doctrina islámica chií, que es la defensa de la vida por sobre todas las cosas, y que un proceso que consiste básicamente en fraccionar la materia no podía tener más que efectos negativos si se utilizaba como armas. Entonces, Estados Unidos, Israel, con el asesinato del ayatolá Jamenei, quitaron prácticamente, pues si no el único obstáculo, el obstáculo más importante para que el gobierno iraní se decida a desarrollar armas nucleares. Parece ser, aunque yo no lo he podido constatar de manera fehaciente, que el hijo del ayatolá Jamenei, también Mohammad Jamenei, él sí es partidario del desarrollo de armas nucleares como una manera de, pues no precisamente de defensa, pero para evitar justamente este tipo de ataques como los que estamos viendo actualmente. Si hay alguna razón por la cual nadie ha atacado a Corea del Norte, por ejemplo, pues es porque justamente Corea del Norte tiene armas nucleares. Y dentro del poder político en Irán hay sectores y grupos muy importantes, poderosos, sobre todo en el sector militar, que abogan por la necesidad de que Irán cuente con armas nucleares. Por lo pronto, bueno, pasará mucho tiempo antes de que Irán pueda recuperarse de esta guerra y ya veremos finalmente si eventualmente deciden transitar esa ruta hacia la construcción de armas nucleares o mantienen la línea moral y política del ayatolá recién asesinado. Es decir, Estados Unidos, Israel cometieron uno de los más grandes errores estratégicos que pudieron haber cometido en esta guerra. Finalmente, el ayatolá, bajo esta idea, la misma como comentaba, que el descabezar con eso era necesario, con eso era suficiente, digamos, para desestabilizar al gobierno iraní, de manera que la propia sociedad, sufriendo los estragos tanto de la economía por las sanciones económicas, como ahora ya con la guerra, y los estragos no solo propiamente de la guerra, los bombardeos, etcétera, la muerte de los heridos, sino lo que trae consigo, ¿no? Escasez de alimentos, de combustibles, de insumos generales cotidianos que utiliza todo el mundo. En ese sentido, un poco el cálculo era que una vez descabezado el ayatolá Jomeini, la población en general se alzaría, digamos, en contra del régimen, ya no existiendo esta figura tan relevante como Jamenei, y que contribuirían, digamos, al objetivo principal de Estados Unidos y de Israel, que es un cambio de régimen. Ayer mismo, domingo 8 de marzo, el senador norteamericano Lindsey Graham, que es uno de los senadores políticos norteamericanos más activos en la promoción de la guerra, tanto en Ucrania como ahora en Irán. Y además, hay que decirlo también, es uno de los más activos senadores norteamericanos en contra de nuestro país, en contra de México. Es uno de los senadores, o quizás el senador que más vocal ha sido en contra de nuestro gobierno y en general de nuestro país. Es un tipo
racista, pedófilo. Sabemos que participó en múltiples ocasiones en las fiestas y en los desmanes que organizaba Jeffrey Epstein, y además es uno de los principales recipiendarios del dinero de la organización israelí norteamericana que se llama AIPAC, que como sabemos es el principal lobby israelí en los Estados Unidos y que tiene un poder no solo muy grande en términos económicos por la cantidad de fondos que maneja, sino que está conformado por los más grandes capitales del mundo, llámese Rothschild, Rockefeller, Walton, Morton, y principalmente banqueros. De ahí vienen la mayor parte de sus fondos, y con esos fondos apoya campañas electorales, apoya incluso hasta con cuestiones cotidianas para algunos políticos, ¿no? Pagarles los estudios a los hijos, pagarles alguna atención médica que en Estados Unidos sabemos que es extremadamente cara. En fin, una cantidad de maneras de ir comprando políticos, aparte de lo que ya conocemos a través del caso Epstein, a través del chantaje y la extorsión. Una vez que se les facilita hacer uso de todas sus, o poner en activo todas sus fantasías eróticas, sexuales y no solo sexuales, ¿no? Como sabemos, lo que ha estado develando los informes relacionados con los documentos de Epstein es que en el mundo, sobre todo occidental, existe una élite, las élites más poderosas de Occidente, son élites vinculadas con el asesinato, el canibalismo, la violación sistemática, incluyendo bebés. Parece, digamos, como teoría de la conspiración o una fantasía de un novelista deschavetado, y sin embargo lo que estamos conociendo pues es una realidad brutal que exhibe plenamente a nuestras élites occidentales, que por otro lado, frente al mundo, hablan de derechos humanos, hablan del feminismo, hablan de las luchas LGTB, en fin, pero quizás son de las sociedades o de los grupos políticos, sociales, económicos más depredadores que haya conocido la humanidad. Y frente a eso es que invaden o bombardean un país como Irán de 90 millones de personas, con una riqueza petrolera y gasera enorme, y finalmente se trata, digamos, de la expansión del ente colonial o colonialista de Israel. Israel, si bien se considera un Estado en las Naciones Unidas, se le considera un país, se le considera, tiene, digamos, el estatus de Estado, y que debe tenerlo porque de esa manera puede ser juzgado, por ejemplo, en la Corte, en el Tribunal Internacional de Justicia, pero que en realidad es una entidad sui generis. Es probablemente, si no me equivoco, el único país en el mundo que por un lado no tiene una constitución, es decir, Israel no tiene una carta magna que le da forma y caracteriza a una nación, a un estado. Pero también tiene algo muy particular y que quizás, de nuevo, ningún otro país del mundo. Y es que no tiene fronteras definidas. Es decir, en la legislación israelí no existe un documento, un mapa, donde quede asentado cuál es el territorio del Estado israelí. Y es una
particularidad única, como dije, si no me equivoco, no hay ningún otro país o nación en el mundo que tenga estas características, y eso es justamente parte del proyecto político construido desde las Naciones Unidas, o en ese momento la Sociedad de Naciones en 1947, y que le da origen al Estado israelí en 1948, pero que justamente no se dibuja un territorio específico, ¿no? En general, el Estado moderno, en la teoría política contemporánea, es población, territorio y gobierno. Digamos, son como las tres grandes entidades que conforman un Estado-nación como los que conocemos actualmente. En el caso de Israel, pues no hay tal territorio, no hay un territorio definido que digan esto es Israel. Y, por supuesto, tiene una razón. Y la razón básica es que Israel es un Estado expansivo desde su origen. A diferencia de cualquier otro Estado normal en la historia del mundo, los estados van creciendo, van fortaleciendo, se van expandiendo en un proceso, digamos, de imperial o de colonización, y hasta llegar, digamos, al estadio de ser un imperio, digamos. O sea, han crecido los imperios en general en el mundo, en la historia, pero Israel no. Israel se crea como una entidad de Occidente en el corazón del mundo musulmán, con la finalidad y el propósito explícito desde su creación de expandirse permanentemente hacia los estados vecinos. Comenzando obviamente por el país ocupado, que es Palestina, ¿no? Tal como lo nombran las Naciones Unidas, el nombre oficial es Territorios Ocupados Palestinos o de Palestina. ¿Por qué? Porque finalmente Palestina es el país e Israel ocupó de manera ilegal, aunque haya recibido el respaldo de la Sociedad de Naciones en su momento, ocupó de manera ilegal un territorio que ya estaba poblado por gente que tiene ahí miles de años viviendo en este territorio. Entonces, ni siquiera su interior está definido, sus fronteras, porque, como dije, cada día se expande, toma un pueblo, toma el otro, expulsa a sus habitantes en un proceso que comenzó, como dije, en 47 y 48. Incluso desplazamientos se dieron desde antes. En 1937, por ejemplo, hay una masacre terrible en la cual colonos europeos expulsan a pobladores de varios pueblos en Palestina ocupada, antes, digamos, mucho antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, sino como parte de este proceso que ya en otras ocasiones he mencionado, una primera gran acometida de colonos europeos sobre todo, pero también norteamericanos, hacia el territorio palestino se da en 1882, con la llamada la primera aliyah. Y posteriormente, en 1903, se da una segunda oleada de colonos que van llegando a Palestina a ocupar territorios que anteriormente ocupaban pobladores de origen palestinos, finalmente. Esto tiene que ver, digamos, con la propiedad de las tierras. A partir de la disolución del Imperio Otomano se da ahí toda una situación en la cual es fácil que europeos ricos y apoyados sobre todo por un consorcio de banqueros, principalmente los Rothschild, financian esta llegada paulatina de colonos europeos a Palestina, como dije, cuando menos desde 1882. Sabemos, por supuesto, que la colonización en masa se da en un primer momento
en 1933 hasta 1939, más o menos, con el acuerdo entre Goebbels y Chaim Weizmann, el líder del sionismo israelí, un ciudadano alemán, judío alemán, presidente de la Federación Sionista Internacional, que pactan justamente la colonización de Palestina mediante el envío de ciudadanos polacos y alemanes sobre todo. Entonces, de esas que han seguido a lo largo de los años apoderándose del territorio dentro de lo que fue Palestina, ahora lo vemos en los últimos 2 años, sobre todo, cómo Israel se está expandiendo hacia el Líbano, ya tienen una buena parte del territorio ocupado, pero también hacia Siria, y obviamente en esta noción del gran Israel, se pretende que Israel se conforme con un estado que abarcaría desde el Éufrates hasta el Nilo. Es decir, el gran Israel sería esta nación que abarque lo que es hoy Irán, Irak, Líbano, Siria, Jordania y parte de Egipto, sobre todo lo que es el Sinaí. Y, por cierto, también parte de Arabia Saudita. Es un mapa que los israelíes han utilizado desde hace mucho, incluso Benjamin Netanyahu lo presentó en alguna alocución ante la Conferencia de Seguridad de las Naciones Unidas, de cuál era el gran proyecto del gran Israel. ¿Por qué ese territorio? Pues básicamente en ese territorio, desde Irán hasta Egipto, incluyendo parte de Arabia y todos estos países que mencioné, se encuentran pues probablemente las mayores reservas de petróleo y gas de todo el planeta. Ya si conjuntamos la riqueza de Irán, la riqueza de Irak, Siria sobre todo, Líbano no tanto, pero Siria sobre todo, y Arabia Saudí, el norte sobre todo de Arabia Saudí. Y esto implicaría, digamos, el control occidental. Finalmente, Israel está construido como un enclave occidental dentro del mundo musulmán, justamente para desplazar a todos los pobladores originarios y para ocupar esa gran extensión de tierra y poder, digamos, hacerse de las riquezas de la región. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es que los objetivos propuestos por parte de Estados Unidos y de Israel, pues no solo no se han cumplido, sino que les salió contraproducente. El nuevo liderazgo iraní es mucho más agresivo que su padre, porque además se trata de su hijo, pero además, según algunos sectores de la comentocracia, digamos, académica incluso dentro de Irán, consideran que él sí es partidario de la construcción de armas nucleares. Entonces, probablemente Irán comience un proceso para lograr ahora sí, después de 40 años de acusaciones, probablemente Irán comience con este nuevo programa. Pero lo más importante es cómo está afectando al mundo entero. Por un lado, las relaciones entre los países árabes e Irán. Por otro lado, los países árabes y los Estados Unidos y Occidente. Y por otro lado, cómo está la situación entre Estados Unidos e Israel y al interior de Israel. En ambos casos, tanto Estados Unidos como Israel, se está dando una enorme, como pocas veces se ha visto, oposición a las acciones de sus gobiernos. Hoy en la mañana o durante la madrugada de hoy, en Israel se desataron protestas muy grandes, muy masivas, con una represión muy fuerte por parte de las fuerzas policiales en contra de Benjamin Netanyahu, de quien piden su dimisión y su arresto. En Estados Unidos también está creciendo cada vez más la oposición a Donald Trump. Ya cerca del 60% de la población norteamericana está en contra
de los ataques contra Irán. Y por otro lado, pues justamente la población, tanto dentro de los Estados Unidos, aunque en términos globales le pueda convenir el incremento de petróleo, dentro de Estados Unidos está incrementando muy rápidamente el costo de la gasolina y ese tipo de problemas impacta mucho en la sociedad norteamericana. El gas también hemos visto cómo aumentó ya a partir de estos últimos días, ya llegó a un incremento, prácticamente se ha multiplicado por 8 el precio del gas en Europa. Hoy en la mañana, lunes 9 de marzo, leía yo que en el Reino Unido hay una enorme crisis económica y que probablemente se convierte en una crisis social, porque de acuerdo con información del Daily Sun, el Reino Unido tiene reservas de petróleo y gasolinas únicamente para 2 días. Y más o menos así se encuentra el resto de Europa. Vamos a seguir viendo cómo el petróleo continúa. En la colaboración pasada hablaba yo de las estimaciones de Goldman Sachs, que llegaría a $130 del barril, el barril de referencia, el petróleo Brent del Mar del Norte, que es, digamos, se llama así, de referencia, es uno de los petróleos, digamos, más de mayor calidad que existen en el mundo. Y es, digamos, un poco la referencia, igual que el West Texas International, que siguen subiendo, siguen subiendo. El Brent llegó a $115 a partir del $70 antes de la guerra. Estamos ya a 115. Goldman Sachs estimaba en $130 por barril hacia mediados de este mes de marzo. Probablemente lo alcance incluso antes de mediados de este mes. Solo para concluir, como titulé mi columna anterior y mantendré este mismo nombre, es una guerra suicida por parte de Estados Unidos y de Israel. Si bien en la guerra de los 12 días realizada en junio, y por cierto aquí hago un paréntesis, en mi colaboración anterior mencioné septiembre, y pues no fue en septiembre la guerra de los 12 días, sino en junio, se vio como Israel ya, o un Israel muy debilitado, su domo de hierro, pues ya cada vez parecía más una coladera que un verdadero domo. Y hoy lo vemos justamente a pesar de la terrible, terrible censura impuesta por el gobierno de Israel, 5 años de cárcel si tú como ciudadano publicas una imagen del daño que ha causado algún bombardeo en Israel. 5 años de cárcel por publicar los daños en Israel. Entonces, poco se sabe, poco se ha difundido sobre el alcance real de los daños, aunque gracias a cadenas de televisión, por ejemplo, CGTN de China, cadenas de televisión turcas, que sí han logrado, digamos, publicar algunas imágenes de los bombardeos sobre Tel Aviv, sobre Haifa, sobre Erbil, y probablemente hay quien dice que también fue bombardeada la base militar de Dimona. Esto sería un asunto muy delicado porque esta base militar de Dimona, que está prácticamente en el centro norte de Israel, se encuentra todo el desarrollo de las armas nucleares israelíes y justamente los israelíes siguen amenazando y cada vez, digamos, hay más voces dentro del gobierno israelí que promueven el uso de sus armas nucleares contra Irán. Y también en algunos círculos intelectuales de analistas militares y geopolíticos se habla de que conforme Israel siga siendo atacado de manera tan ruda como está siendo atacado el día de hoy, recurra justamente al uso de armas nucleares. Es decir, esta posibilidad está abierta y cada vez parece ser más
posible. Esperemos que esto no sea así y que los Estados Unidos, el poder dentro de Estados Unidos, logre frenar pues los arrebatos de gente como Benjamin Netanyahu. Como dije, esta guerra es una guerra perdida, es una guerra suicida. A Estados Unidos le está costando alrededor de $1,000 millones por día simplemente mantener activo el ejército, eso sin contar las pérdidas materiales que, de acuerdo con algunos analistas, tomando en cuenta los equipos y las embarcaciones y las aeronaves que han sido derribadas o dañadas, ya ronda los $50,000 millones. Y justamente todas sus bases militares en la región, sobre todo del lado de la península arábica, en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, sobre todo, están prácticamente destruidas e inútiles. Entonces, toda su flota dentro del Mar Rojo, dentro del Golfo Pérsico, no tienen ni dónde habituallarse, ni dónde reparar aquellas que tuvieron algún desperfecto o daño por los ataques, y tampoco tienen posibilidad de huir del Golfo Pérsico porque tendrían que atravesar el estrecho de Hormuz, que, dicho sea de paso, está cerrado no solo por las amenazas de los Hutis y de Irán, sino principalmente y prácticamente el comercio marítimo en el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz se cerró no tanto porque que Irán haya cerrado el estrecho o haya amenazado con atacar los buques que transiten por ahí sin su autorización, sino porque inmediatamente apenas iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la principal aseguradora naviera en el mundo, el Lloyd's de Londres, incrementó sus tarifas, prácticamente duplicó sus tarifas de aseguramiento tanto de los buques como de las cargas. Eso por un lado, y por otro lado, los costos de atraco en los puertos de la región también se incrementaron en proporciones terribles. Y antes de la guerra, costaba $50,000 por tonelada de buque, digamos, el peso del buque, y eso implica el tamaño. Ahora se elevó de 50,000 a $500,000 por tonelada. Es decir, se incrementó el costo para poder aparcar en cualquier puerto a más de pues 10 veces, ¿no? el costo. Entonces, eso trajo un efecto inmediato de paralizar el comercio mucho antes, digamos, o no tanto por las amenazas iraníes, sino por los costos tanto de peaje como de aseguramiento en todo el mundo. Prácticamente lo que estamos viendo es escasez de fertilizantes en todo el mundo, entonces eso va a implicar el incremento en el costo de los alimentos en todo el planeta. Por supuesto, las restricciones en gasolinas y petrolíferos de todo tipo y gas licuado, que seguirán aumentando de precio a lo largo de estas semanas que vienen. Estados Unidos ni Israel tienen posibilidad, digamos, de lograr los objetivos que tienen, y sin embargo lo que están haciendo es deteriorar de manera mucho más rápida sus condiciones actuales de crisis, tanto política como económica. Y por eso digo que esta guerra de la OTAN contra Irán es una guerra suicida, es una guerra perdida, pero que por desgracia va a tener un inmenso costo humano, sobre todo, ya lo sabemos, sobre todo en Irán. Eso es todo por hoy.